Hola, soy Valentina Veloso, en compañía de Miran Payal. Hola, Nosotras somos estudiantes de primer año de Derecho y en este podcast hablaremos sobre un tema muy relevante para nosotras, para nuestro estudio, el Corpus Juris Civilis, y responderemos las siguientes preguntas relacionadas con nuestro tema. ¿Qué es el Corpus Juris Civilis? ¿Cómo se refleja la diversidad cultural y social en los diferentes contenidos de este? ¿Y de qué manera esta diversidad ha impactado la evolución del derecho hasta nuestros días? Entonces, para comenzar nuestro podcast, debemos empezar por la primera pregunta, que sería, ¿qué es el Corpus Juris Civilis? es la obra compilatoria del derecho creada por el emperador Justiniano, quien teniéndolo en cuenta que la época posclásica se define por el gobierno del ya mencionado emperador, junto al jurista Triboniano, crean esta obra llamada Corpus Juris Civilis durante el Imperio Romano en la época posclásica, entre los años 527 y 565 después de Cristo. Pero, ¿a qué nos referimos con compilación? ¿Qué es una compilación? Como dice su nombre, una compilación son partes reunidas en una sola cosa, en este caso en una sola obra, la obra del Corpus Juris Civilis, y al ser esta una compilación se divide en 4 partes, las cuales son El código, que es la recopilación de las leyes, es decir, las leyes; el digesto, que es la recopilación de los iura, que son los derechos; las institutas, que son los manuales para los estudiantes; y las novelae, que serían las nuevas constituciones posteriores al código. De aquí, bien. Pero, ¿para qué se creó el Corpus Juris Civilis? ¿Por qué se creó? Antes de responder esta pregunta, haremos un pequeño resumen de la época anterior, la época clásica. En esta encontraremos al maestro de la enseñanza del derecho, Gallo. Entonces, la época clásica inicia en el año 130 a.C. y finaliza durante el primer tercio del siglo III después de Cristo. Se destaca por el desarrollo del laïus y la importante labor de los jurisconsultos al establecer la ciencia jurídica romana. Como habíamos dicho anteriormente, también podemos destacar a Gallo, que pese a no ser un jurisprudente, se le reconoce como un maestro en la enseñanza del derecho, y de quien Justiniano tomará como referencia las institutas creadas por él para el Corpus Juris Civilis, es decir, parte de las institutas que están en el Corpus Juris Civilis son obras creadas por Gallo. De aquí todo bien, pero algo ocurrió en los principios de la época postclásica. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pudo haber ocurrido si todo estaba bien? Los hechos que acontecieron fueron la declinación de la jurisprudencia. A diferencia de los tiempos clásicos, los juristas pierden su influencia y las decisiones pasan a manos del emperador. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Las consecuencias de estos hechos fueron la vulgarización del derecho. Por ejemplo, obras como las Institutas de Gallo parecían ser muy complicadas, por lo que se recurrió a la simplificación de ellas. Entonces lo que ocurrió fue la declinación de la jurisprudencia. Se pierde la influencia de los juristas y esas decisiones pasan a manos del emperador. También la vulgarización del derecho. Las personas se encontraban muy complicadas los textos jurídicos. Entonces, en ese momento, ellos preferían simplificar las obras para que fuera todo más fácil. Eso es una caída terrible para comparado con la época clásica, que se había logrado muchas cosas. Se siente como una pérdida, pero no todo es tan terrible como parece, porque en esta misma época
aparecen las escuelas jurídicas, donde se estudiará casi de forma universitaria las ciencias jurídicas. ¿Como nosotras? Sí, parecido, pero no igual. También podemos destacar la ley de citas, donde se trató de solucionar el problema de la autenticidad de los textos. Este problema de que, como no estaban escritos, estaba el problema de la autenticidad de ellos, entonces empezaron a escribirlos y se logró esto, gracias a la ley de citas. Y finalmente, la codificación, donde se trató de ordenar y compilar todo el material jurídico existente, que serían las leyes, los iura, compilaciones como la gregoriana y hermogeniana y el código teodosiano. Todas las leyes, los iura, las compilaciones anteriores, en la época clásica, posclásica o anteriores. Ahora, todo esto lo juntamos, las cosas buenas, las cosas malas, y obtenemos la razón del por qué se creó el Corpus Juris Civilis. ¿Así de simple? No así de simple, pero resumido sí. El propósito de Justiniano era rescatar todos los logros ocurridos en la época clásica, que se habían perdido, como habíamos dicho anteriormente, y adecuarlos a su época, ya que los tiempos habían cambiado, para así crear la compilación definitiva de derecho, y haciendo así que la jurisprudencia se instalara en el lugar que le correspondía. Ahora que sabemos el por qué se creó el Corpus Juris Civilis, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se refleja la diversidad cultural y social en los diferentes contenidos del Corpus Juris Civilis? Es decir, ¿qué impactos tuvo la compilación en la sociedad romana de ese entonces? Un primer impacto sería la obra de Teófilo, llamada Paráfrasis, la cual era un comentario de las institutas, donde los lectores de dicha obra agradecen la interpretación dada por el autor, que les ayudó a entender mejor el texto de Justiniano. Otro impacto sería que, tras haber reconquistado Italia, Justiniano promulga las nuevas constituciones, con el fin de restaurar el derecho romano en esa zona, poniendo en vigencia así el código, el digesto, las institutas y las novelas, es decir, todo el contenido del Corpus Juris Civilis. Todos estos impactos son impactos pedagógicos y de restauración. Sí, con la intención de enseñar y organizar la sociedad romana. Entonces, la última pregunta, dejando esto de lado. ¿Cuáles serían los impactos del Corpus Juris Civilis en nuestro derecho actual? Y, o con otras palabras, ¿de qué manera esta diversidad ha impactado la evolución del derecho hasta nuestros días? Si la caída de Roma no impidió la desaparición del derecho romano, entonces en nuestra época menos. El derecho romano forma una parte esencial para nuestro estudio, ya que gracias al trabajo de los juristas de la época clásica y la Justiniano, con la creación del Corpus Juris Civilis, formamos la base de nuestro derecho, no solo por sus logros, sino también por su historia de evolución, que nos reconforta a nosotras, estudiantes de derecho, el cómo desde de épocas anteriores la humanidad busca el conocimiento no con un sentido estático, sino dinámico, que tenemos que avanzar a medida que la sociedad evoluciona y debemos fomentar la enseñanza para no perder nuestra identidad. Con esto damos por término el contenido de nuestro podcast. Espero les guste y sirva de ayuda para comprender de mejor forma el tema abordado, que sería el Corpus Juris Civilis. Y, como había dicho mi compañera, se puede entender de mejor manera todas estas cuestiones, cuáles fueron las influencias de este texto para nosotros hasta nuestros días, como también este texto hizo grandes cambios en la sociedad de Roma
Y eso sería todo. Chao.